Entonces, habiendo visto ya un poco el panorama a nivel global sobre energías renovables y no renovables, sobre las motivaciones, sobre el incremento de la demanda, la perspectiva ambiental, las cuestiones de rendimiento económico y energético, etcétera, vamos a ver un poco la situación en nuestro país con renovables. Argentina, como ya vimos en algunos de los ejemplos, muestra un consumo creciente a tono con el que se ve a nivel mundial, una demanda de energía que crece, tiene un elevado potencial en energías renovables, o sea, tenemos zonas con mucho recurso solar, eólico, hidráulico, de biomasa, hasta de geotermia, eh, mareomotriz. Tenemos un fuerte desbalance geográfico entre generación y consumo. Los centros de generación de energía basado en eólica están en el sur, fotovoltaica en el norte, la parte hidráulica también está en parte en el sur y en parte en el norte, mientras que el consumo está mayormente concentrado en el centro y en el centro-este. Tenemos regulaciones y legislaciones que de a poco se van adaptando a estas nuevas perspectivas, a estos nuevos desafíos. Y también tenemos una perspectiva económica que en general no es muy alentadora y que quizás condiciona o retrasa muchos de estos nuevos desafíos que nos plantea la evolución propia de la tecnología. En lo que es energías renovables, bueno, hace ya varios años tenemos la vigencia de la ley 27191, que dice que básicamente el 100% de los usuarios están obligados por ley a consumir un 8% de renovables para el año 2018, un 16% para el 2021 y un 20% para el 2025. Todos los grandes usuarios mayores o iguales a 30 kW tienen que autogenerar a partir de recursos renovables ellos mismos o comprar energía proveniente de fuentes renovables que produce un tercero y se las vende. Y el resto de la sociedad, digamos, queda solidariamente comprendido dentro de el consumo de las distribuidoras, de las grandes distribuidoras. El incumplimiento de esta ley conlleva a pagar la energía a costo de generación con gasoil de origen importado, ¿sí? Digamos la modalidad más cara. La ley prevé incentivos fiscales y fideicomisos para justamente financiar parte de este desarrollo. A partir de esta ley, digamos, se generaron herramientas, pero antes de verlas, es válido también preguntarse qué tan exigente es esa meta del 20% para 2025. Calculemos que la meta del 8% para 2018 se cumplió tarde, ¿sí? Porque en realidad en 2018 no estaba operando un 8%, y seguramente para 2021 también se cumpla tarde la del 16%. ¿Qué tan exigente llegará a 2025 con 20%? Bueno, comparemos con una iniciativa similar en cierta manera que puso la Unión Europea en 2009, que es la Directiva 2020-20, ¿sí? Que la idea es reducir un 20% los gases de efecto invernadero, obtener un 20% de energía a partir de fuentes renovables y aumentar un 20% la eficiencia energética en todos los países de la Unión para el año 2020. Bueno, para ver cuán ambicioso es, veamos un poco los resultados parciales hasta 2016, todavía no están los números definitivos de 2020. Aquí vemos, digamos, la grilla de países que componen la Unión Europea, donde se ve en verde claro el punto de partida, o sea,
los valores correspondientes a 2004, en este caso para porcentaje de energía consumida que proviene de fuentes renovables, la meta en naranja y en verde oscuro el punto que habían alcanzado en 2016. Como se ve en esta gráfica, había países que se habían puesto metas elevadas, por ejemplo el que está arriba del todo, que es Suecia, se había puesto una meta del 49%, la cual ya en 2016 la estaba sobrecumpliendo al 53%. Otros países también pusieron metas elevadas, como Finlandia, Letonia, países del Báltico, 38-40%, y bueno, en el caso de Finlandia ya lo tenía cumplido para el 2016, en el caso de Letonia estaba a poco de cumplirlo, y así sucesivamente. Vemos que hay países que ya antes de la fecha de terminar habían logrado cumplir las metas, sobrecumplirlas, otros que todavía estaban con algún rezago, todos estos que están aquí. Muy posiblemente la mayoría de ellos haya alcanzado o se haya arrimado notoriamente. Esto hay que esperar los números definitivos una vez que termine el proyecto. Pero digamos, a ver, son metas similares a las que se han puesto en otros países que, por supuesto, como ya vienen subidos a este tren de las renovables hace 30 años, tienen metas más elevadas que el 20% de nuestra ley, pero digamos que así, a grosso modo, podría decirse que es una meta exigente, pero tendría que ser una meta cumplible. Bueno, como les decía, a partir de la ley 27121 y los decretos 521 y 882, salieron diversas resoluciones que dieron lugar a las conocidas rondas Renovar. ¿Sí? La primera de ellas, en 2016, en segundo semestre, la ronda Renovar 1 y 1.5, que dio lugar a la concesión de 59 proyectos, los cuales involucraban 1.473 MW de eólica, 900 MW de solar y bueno, pequeños proyectos de biomasa, biogás y mini hidráulica. Fíjense que los proyectos, como era casi de esperar, los proyectos de solar concentrados en Cuyo y el norte, los proyectos de eólica mayormente en la Patagonia, sur de Buenos Aires, Córdoba, bueno, pequeña hidro en Río Negro y Mendoza, donde hay abundantes ríos, y todo lo que es biomasa, biogás en la zona mesopotámica o en la zona centro del país. Esta ronda bueno, dio lugar a un precio promedio ponderado de 57,44 dólares el megawatt hora, que oscila entre 46 dólares el megawatt hora de eólica a 160 dólares el megawatt hora de biogás. Y en general todo lo que es biomasa y biogás suele tener precios bastante más elevados, pero también se entiende que la biomasa y el biogás cumple una segunda función, no solo la de generar energía, que por ahí es una forma cara de generar energía, sino que cumple la función de poder eliminar desechos en lugares puntuales, emprendimientos puntuales, locales, y generar mano de obra local también. Por eso es que se ha alentado este tipo de pequeños proyectos de biomasa y biogás, que están asociados en general a zonas de producción agrícola o ganadera donde hay algún tipo de descarte en gran cantidad y que se puede procesar en forma de biomasa, como pueden ser descartes en la provincia de Buenos Aires existen emprendimientos basados en descartes de las cáscaras de maní, o basados en los descartes de los choclos, etc. Sobre esta ronda Renovar, bueno, algunos proyectos se cayeron, ya en 2018 ya había rescisión de contratos de algunos parques eólicos, como el de Viento Reta de 100 MW en Buenos Aires, o el Parque Solar Sarmiento en San Juan de 35 MW. Después siguió la ronda Renovar 2 y 2.5, la continuidad. También nuevamente eólica y solar se llevaron la mayor parte de las adjudicaciones.
816 MW de solar y 994 MW de eólica, nuevamente concentrados en Patagonia, y la parte solar concentrada en Cuyo y el noroeste argentino. Biomasa y biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en mucho menor medida. Aquí también en 2018 ya había algunos proyectos que estaban siendo ejecutadas las garantías porque eran incumplibles, más que nada justamente los de biomasa y biogás y algún que otro pequeño parque solar. Después, ya sobre 2019 estaba saliendo el programa Renovar, la ronda 3, también llamada Mini REN, una convocatoria mucho más acotada con solo 400 megawatts para pequeños proyectos con 350 megawatts de fotovoltaica y eólica y el resto en biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Regionalizado, más unos 50 megawatts sin regionalización. ¿Sí? Esto apuntaba más que a los grandes parques, a parques de tamaño intermedio o a fuentes, digamos, para generar e inyectar en media tensión. Se adjudicaron, bueno, estos que ven aquí abajo, 128 megawatts de eólica, casi 100 megawatts de solar y diversos proyectos de biomasa y biogás. En algún momento se consideró incorporar el proyecto geotérmico Copahue en esta licitación, que iba a ser, digamos, el primer aprovechamiento geotérmico del país, una potencia entre 10 y 30 megawatts, pero a último momento se suspendió y la licitación quedó detenida y bueno, luego los cambios de la perspectiva económica del país y la actual situación han hecho que este proyecto, que está hace largo tiempo que está en carpeta, siga estando en carpeta por el momento. Bueno, ¿cuáles son los escenarios a corto y mediano plazo en energías renovables? ¿Sí? Siempre con el condicionante, con la espada de Damocles de la perspectiva económica, de la situación económica, que puede demorar todo, pero digamos en un escenario donde existe una cierta recuperación, un cierto repunte, lo que estaba planificado era llegar, digamos, al 2030 con 10 gigawatts de renovables instalados, unos 5.000 megas de fotovoltaica en el norte y unos 5.000 megawatts de eólica en el sur, con troncales de transmisión. De hecho, incluso se barajaba la posibilidad de tener un nodo patagónico de parques eólicos y después llevar esa energía hacia la zona de Buenos Aires por líneas de alta tensión en continua de HVDC. El Ministerio de Energía en su momento, cuando lanzó estos escenarios energéticos 2030, que fue a fines de 2017, planteaba dos escenarios posibles para cumplir con la legislación, con el 20% de renovables, que era el escenario tendencial, en donde digamos que se invertía más en renovables y en hidráulica y se reducía la cantidad de aporte térmico, y ese era el tendencial, y otro escenario eficiente en el cual se barajaba la posibilidad de trabajar también en reducir el consumo, hacer más eficiente el consumo a nivel residencial, comercial, industrial, para no tener que invertir tanto en renovables y aún así asegurar la meta del 20%. Bueno, ese escenario eficiente se planteó a través de una especie de cuadernillo con una serie de acciones, las cuales la mayoría lamentablemente no han tenido el avance que deberían o han quedado desdibujadas con el tiempo.
Una de las acciones era trabajar en la eficiencia en electrodomésticos, todas las políticas de etiquetado y establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética. Esto quizás más o menos funciona, tenemos la etiqueta de eficiencia energética en funcionamiento en Argentina, pero todavía falta trabajar más en los estándares mínimos y directamente en la prohibición de comercialización de equipos que sean ineficientes. El uso de LED para iluminación, bueno, es algo que se ha ido imponiendo de a poco. El uso de bombas de calor para cambiar calefactores por bombas de calor, o sea, básicamente equipos de aire de tipo aire acondicionado, eficientes para poder reducir los dispositivos de calefacción a gas. Cambios de alumbrado público para lograr ahorros, bueno, a través de reemplazo de luminarias. Esto está pensado para hacerse en un plazo de 10 años. Incorporar centrales de cogeneración eléctrica. Políticas de etiquetado y normativa para fabricación de unidades sin piloto, unidades de gas sin piloto y reemplazo de termotanques por calefones. Mejoras de transporte para reducción de consumo. Políticas de sensibilización y concientización. Y todo lo que sea promoción de nuevas tecnologías. Ese escenario 2030 eficiente, la idea es no solo trabajar en poner más energía renovable a disposición de los usuarios, sino en consumir de forma más eficiente para reducir esa proporción de no renovables. Bien. Bueno, y esto nos lleva también al último tema, que es las renovables en un contexto de generación distribuida. Porque claro, las renovables, hasta ahora hablábamos mucho tipo del parque eólico, el parque solar, de las grandes instalaciones, pero dentro de una red eléctrica inteligente, uno de los desafíos es integrar las renovables en baja tensión a los clientes finales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, para reducir pérdidas por transmisión, generamos en forma local y consumimos, no hay que transportar esa energía lejos. Mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico en ese sentido, porque se aseguran, en cierta manera, satisfacer los consumos en forma local. Se usan energías limpias y unidades de baja potencia. La tendencia a nivel mundial, estudios hechos por consultoras del área energética muestran que es creciente la tendencia y se ve claramente en Europa, en Estados Unidos, que existe una fuerte movida de instalación de equipos de generación distribuida a nivel domiciliario. Aquí en la Argentina tenemos una ley bastante nueva, que es la 27424, en la cual dice que todo usuario tiene derecho a instalar un equipo de generación distribuida, ya sea en hogares, en industria, en instituciones públicas. Es responsabilidad del distribuidor, la empresa distribuidora, evaluar la parte técnica y de seguridad del equipo. La potencia a instalar tiene que ser menor a la potencia contratada. El esquema propuesto por la Ley de Fomento de Generación Distribuida de Energías Renovables trabaja con dos medidores. Se calcula la potencia consumida y la potencia inyectada antes de los impuestos. En caso de que la potencia inyectada sea mayor a la consumida, se le da un crédito. Si el crédito persiste por más de 6 meses, se retribuye económicamente al cliente. Y en teoría no se deberían cobrar cargos por mantenimiento de red, peaje, respaldo eléctrico, etc. Esta es quizás una de las partes más discutidas y problemáticas de la ley. Todo lo que es equipos
la parte electrónica de potencia, digamos, los inversores, los módulos fotovoltaicos tienen que ir todos bajo normas IRAM, que a su vez las normas IRAM son copias de normas europeas. Esta ley tuvo sus vericuetos, fue sancionada en 2017, pero recién fue reglamentada a fines de 2018. Se generaron algunas herramientas de financiamiento, pero la realidad es que su impacto todavía no ha sido relevante. Había muchas provincias que ya habían legislado previamente sobre este asunto. Santa Fe era una de las pioneras en este sentido. Después Mendoza y Salta también habían empezado con regímenes promocionales y habían tenido sus experiencias. Otras provincias como Chubut, Misiones, incluso Entre Ríos, habían empezado a generar reglamentaciones. La idea es que, ahora todas las provincias adhieran a esta ley. Hay muchas que ya adhirieron, las vemos aquí. La provincia de Buenos Aires es una de las que está más demorada en este sentido y, según comentarios de diversas personas que trabajan en el tema en forma extraoficial, posiblemente sea la última en firmar. Viene bastante demorado este asunto. Pero como para cerrar este capítulo, como les dije al principio, es para poner en contexto el tema energético dentro de lo que es una red eléctrica inteligente, ¿sí? Recordemos que en el fondo la red eléctrica inteligente lo que trata es de garantizar el suministro eléctrico con la mejor calidad y en las mejores condiciones a todos los clientes de la forma más eficiente. Y la idea cuando hablamos de eficiencia y de garantizar la demanda es hacerlo de la manera inteligente. Y aquí entra el tema energético. Hemos visto un panorama general, un planteo ambiental de las fuentes de energía renovables, proyecciones y tendencias a niveles nacionales e internacionales, una revisión del estado del arte en la Argentina muy breve y algunos análisis de ventajas y desventajas. En futuros capítulos veremos de ir profundizando en quizás algunos de estos temas, mayormente en lo que se refiere a energía fotovoltaica y quizás algo de eólica.